Buenas gente. La verdad no pensé que iba a llegar tan lejos con este fic, el cual solo lo hice principalmente por unos amigos del Discord. Y al final se convirtió en mi proyecto personal. Solo diré que me esforcé en hacer al menos un final decente para mi fic. Por lo que aceptaré cualquier crítica en los comentarios y de corregirme en los errores que tenga. El guión pasó por un proceso de prueba y error en el que la mayoría de veces me estancaba en una acción de la cual no le veía continuación sin que se viera floja. Sin embargo, y a pesar de las adversidades, ya está aquí este último capítulo, espero y con ansias que les guste. Ya sin más nada que tenga que decir. Disfrútenlo. Tiempo. Espacio. Realidad. Es más que un sendero lineal. Es un prisma de posibilidad ilimitada, donde una sola elección puede dividirse en realidades infinitas y crear mundos alternos a los que ya conocen. Yo soy el vigilante. Soy su guía en estas nuevas y vastas realidades. Síganme y consideren la pregunta: ¿qué pasaría si...? El grupo empezando a recorrer el pasillo del hangar del garaje subterráneo del Camizono, un pasillo descuidado debido a que el metal del entorno estaba en un estado de oxidación donde se notaba el paso del tiempo, tomando de ejemplo dicho lugar. Con el grupo llegando al garaje subterráneo, viéndose un montón de chatarra de por ahí o por allá. Todo era un revoltijo de basura hasta que se ve que entre toda esa chatarra inservible se ve un jet de color negro. Con Cotten al acercarse desempolvó la parte frontal del jet, mostrándose el símbolo perteneciente a los héroes más poderosos del planeta, los Vengadores. ¿Los héroes más poderosos del planeta?, diría Aníbal, ya que en su mundo también existen los Vengadores y otros grupos de héroes. Sí. Tony Stark fue mi tutor en mi enseñanza de construir mis armaduras y después mi cuerpo actual. Un segundo, ¿cómo que cuerpo actual?, diría Max antes de ser silenciado cuando Coppen retiró una parte de su rostro, mostrando circuitos en su cara. Hace 2 años, me emboscaron y fui mordido, estaba a segundos de morir, pero pude transferir mi cerebro a la mente de una de las armaduras de Tony y modificarla para darle mi apariencia. Espera, en la grabación ese tipo llamado Don dijo que Stark se volvió loco. Pues fue obvio, él perdió a quienes más amaba en ese momento. Diría Coppen algo resentido, pero melancólico al recordar al quien consideraba como un padre. Mientras se colocaba de nuevo aquel pedazo que se quitó de su cara. Un rato después, la nave estaría lista para partir. Una vez que los propulsores estaban listos, Coppen la encendió, logrando con éxito. ¡Excelente! Ahora sí podremos. Una explosión de pronto sacudiría los cimientos del almacén, mientras un brillo cegador empezó a abrir la entrada de la compuerta superior hasta abrirla de una explosión. Nadie puede escapar de la muerte, nadie puede escapar del final. Diría el que antes era conocido como Izuku Midoriya. Ahora convertido y consumido tanto en mente como espíritu por el virus de la muerte y del hambre. Acompañado del antiguo héroe. Más muertos de la plaga empezaron a salir de la compuerta yendo contra el cuarteto protagonista. Carajo. Coppen. Ve preparando el jet. Yo y Max nos encargaremos de esto. Diría Aníbal pasando de una vez al Super Saiyajin junto a Max. Hora del rock.
lanzando rápidamente su ataque contra la horda de muertos. Mientras Aníbal evadía las embestidas de algunos y evitaba que fuesen al net. En esos momentos, el tiempo no estaba de su lado, cada segundo valía como el oro para acabar de una buena vez esta plaga. El dúo de Saiyajines contenían lo más posible a esta amenaza que les impedía salir de ahí. Aníbal, quien entre toda esta pelea, se había puesto prácticamente en el eje de la tormenta, peleando en todas las direcciones posibles contra los muertos. Aunque poco a poco los ciervos de la plaga empezaron a verse en superioridad, no solo por cantidad numérica, sino también en fuerza, ya que como dijo Dom en el vídeo, los muertos se adaptaban a cualquier entorno sin importar las circunstancias. Siento como si en cada segundo estas cosas se adaptan a mi fuerza. Si sigue así, no saldremos de aquí nunca. Diría Aníbal en sus pensamientos, la rabia empezaba a subir a su cabeza, mientras el aura del Super Saiyajin empezó a cambiar a uno azul. Hasta que este volvería a usar el Super Saiyajin Blue a través de un grito titánico. Segundo round. Diría Aníbal mientras este se lanzaba contra toda la horda de muertos, con Aníbal dándole la vuelta al asunto con su titánica fuerza sobrenatural, con cada golpe desprendía aquella aura divina de los dioses. Látigos negros se amarraran al cuello del Saiyajin, siendo Izuku poseído por el virus del hambre, atacándolo con una fuerza sobrenatural. Debido a que el virus se había adaptado lo suficiente como para que el antiguo héroe esté a la par con el Saiyajin, demostrando una vez más la peligrosidad del virus y de su constante evolución en el combate gracias a ese factor de adaptabilidad. Aníbal contrarrestaba los golpes con una serie de patadas que envían al ex héroe al cielo, con Izuku corrompido por el virus, atacando de nuevo usando otro de sus quirks que aún tenía en el Oza. Cambio de marcha. A través de esa voz distorsionada, Deku atacó con una gran velocidad en sus patadas y golpes por todas direcciones, con Aníbal teniendo que defenderse y usar estratégicamente los recursos que tenía a sus alrededores. Por lo que viendo que la estructura donde estaban estaba por derrumbarse junto a la mansión, lanzó esferas de ki al azar, mientras seguía lidiando con el corrompido héroe. Regresando a las afueras de la mansión Kamizono, Max estaba luchando contra toda la horda de muertos que se interponerse en el despeje del net. Resplandor final. Max también usando el Blue lanzó aquel masivo final flash que pudo desintegrar a toda la horda de muertos, acabando de una vez dicha pelea. Suban rápido. Diría Copen a la par que el King Jet empezaba a alzarse en el cielo, con Max siendo el primero en entrar. ¿Y Aníbal? Preguntaría Max viendo en todos lados de la nave. Él aún sigue pele, pero sería interrumpido por un estruendo afuera de la nave, donde una gran explosión llegó desde el almacén gigante hasta las llamas cubrir toda la mansión Kamizono. De esta saliendo disparado Aníbal hasta la nave entrando por la compuerta trasera. Lo logré. Alzando el pulgar aún tirado en el suelo en base. ¿Qué pasó ahí? Diría Max de brazos cruzados. El virus hizo que se adaptara al Blue, por lo que tuve que causar una explosión para que se lo tragase los escombros. Y perdón por lo de la mansión Copen. Diría con una gota de sudor. Olvídalo. Diría Copen con una cara tipo. Esto no puede salir peor. Lo que alguna vez fue Genosa, ahora era solo una pila de escombros y muertos. El King Jet donde estaba el cuarteto sobrevolaba los cielos de lo que alguna vez fue el país de los mutantes, ahora convertido en un cementerio de cadáveres vivientes. Esto es terrible. Lo diría Aníbal a la par que vería por las ventanas el país de los mutantes ahora convertido en un nido para los muertos. No perdamos la compostura, es deprimente, lo sé. Pero ya estamos cerca. Magneto jamás abandonaría este país a su suerte, por lo que hay una posibilidad que esté aquí, o al menos su cadáver si es que no ha muerto. Esperemos que no sea lo último.
Diría Max a la par que la compuerta del Kingjet, bajando de este hasta aterrizar al suelo. Pudiste haber esperado a que aterrizáramos. Diría Aníbal, quien seguiría el ejemplo de Max, bajando de la misma forma que el antes nombrado. Una vez que el cuarteto se reunió en el suelo, empezaron a caminar por las deprimentes calles del lugar. Es raro, normalmente hay muertos rondando por zonas tan abiertas como esta, pero no hay nadie. Diría Camizono de forma despectiva. Era raro que no haya muertos por los alrededores. El hecho de que por el camino, ni siquiera se veían cadáveres por los alrededores mientras avanzaban al destrozado castillo. El camino del cuarteto parecía eterno. Lo único que encontraban eran escombros y escombros dentro del castillo, ya de casualidad era que encontraran alguno que otro esqueleto o arma oxidada. Aníbal recogería una de estas y tocando un botón el arma dispara un láser que de no ser que Aníbal esquivo le hubiese quitado un ojo. Mierda. Carajo, eso estuvo cerca. Ya deja de andar jugando con todo lo que te encuentras, idiota. Diría Max molesto mientras seguían a Copen. Aunque la conversación sería interrumpida por sonidos de al parecer ataques en el fondo de la cámara principal del trono del castillo seguido de un grito. Dicho hecho alertó al grupo que fue lo más rápido posible. Pero la escena que vieron cuando derrumbaron la gran puerta no fue la mejor. Puesto aquella figura de oscuridad de la otra vez, tenía en uno de sus tentáculos que salían de uno de sus portales atravesando el cuerpo de Magneto, quien agonizaba en los brazos de la fría muerte. ¡No! Diría Copen mientras dispararía con su exueapón al ente oscuro, quien usó sus portales para evitar los ataques de Copen. Demasiado tarde para ustedes. Diría el ente oscuro a la vez que mandaba a estampar a Magneto contra una pared dejando que se desangre. El dúo Saiyajin pasó directamente al Super Saiyajin ordinario para ir de nuevo contra aquel ente oscuro, empezando ahora una revancha de una pelea que ya estaba destinada. Aníbal en su estado de Super Saiyajin ordinario atacó con un haz de energía que fue evadido por el ente que abrió varios portales y los lanzó como discos contra Aníbal. Este último esquivándolos con maestría y agarrando uno para regresarlo al ente. El ser a recibir el impacto pareció que fue partido en dos, aunque de pronto este se volvió a unir en forma de una masa negra tomando de nuevo su forma original. Devolviendo los ataques haciendo que todo el suelo se cubra de oscuridad para intentar absorber a todos los presentes a la oscuridad. Sin embargo los Saiyajins y el Kamizono empezarían a volar para evitar que la oscuridad los trague. Muera Aram. De la oscuridad formada, varios tentáculos saldrían a gran velocidad, con los Saiyajines y el Kamizono esquivando como podían. Con Aníbal con una espada de ki cortar cada tentáculo con algo de dificultad. Mientras Max lanzaba ataques cortantes de energía y Koten con ayuda de Lola esquivar algunos tentáculos y otros repelerlos con sus armas X Ueapon. El evangelio del hambre nunca va a acabar. ¿O es que no siguen entendiendo que su causa es inútil? Cierra el hocico de una buena vez. Diría Max detrás de él en el Super Saiyajin Blue lanzando a quemarropa un final Shine Attack, provocando una explosión que hizo pedazos al ente, aunque con anterioridad este se regeneró nuevamente. Alejándose lejos del Saiyajin y gritaría. Baalazar vuelve a mí. Diría el ente oscuro mientras el techo se destruía, mostrando al dragón zombie nuevamente. Con un desgarrador grito alejó a todos los presentes a la vez que destruía las ventanas y escombros cercanos. Aníbal pasó también al Super Saiyajin Blue mientras se mantenía firme ante la corriente masiva de viento que provocó el rugido de Baalazar. Rápidamente empezando una pelea entre el Saiyajin y la bestia, con Aníbal lanzándose de frente para acertarle una patada doble seguido de una lluvia de esferas de ki como una metralleta, bombardeando al dragón muerto con el ataque provocado de su energía. Con aquella bestia saliendo ileso del ataque de mientras de un pisotón, haría que varios escombros levitaran cerca de él y empezando a fundirse para crear una espada infundida en su energía, con el dragón tomándola de la mandíbula y embistiendo rápido generando una lluvia de escombros directos al Saiyajin.
con Aníbal empezando a repeler los que se le vengan encima, y otros teniendo que tanquearlos, aunque teniendo que crear una espada de ki para evitarse cortado por el filo de la nueva espada de Baal-Hazak, con ello empezando ahora una pelea de a cual le resiste más el ano. Aníbal, al no tener experiencia en el uso de armas a comparación de Max, recibió algunos cortes en su cuerpo y casi cerca de su cara. Por lo que cambió de estrategia y yendo al cielo seguido de Baal-Hazak. De mientras en el suelo, Max lanzaba ataques a todos los portales que se le vinieran enfrente por la habilidad del ente oscuro. Que con una guadaña de oscuridad mandaría varios cortes contra Max, quien estaba en el Super Saiyajin Blue. Con Max con una espada de ki cortando los ataques y contraataques con su arma de ki. Y apareciendo con la teletransportación encima del ente oscuro cortando por el medio al ser oscuro. Que de nueva cuenta se regeneraría. El cual solo se reía a carcajadas de manera sádica mientras posicionaba sus dedos en una pose un tanto peculiar. ¿Quieres que aumente la dificultad? Diría el sádico ente oscuro antes de mencionar las siguientes frases. Expansión de dominio. A Dark World. Max no podría reaccionar ante el inevitable suceso mientras antes de ser tragado por la cúpula. ¿Qué se supone que es este lugar? Diría Max mientras se encontraba en aquella cúpula oscura, no viendo nada más que el vacío mismo. Te encuentras en mi territorio, Saiyajin. Diría el ente oscuro con una sonrisa bien marcada en lo poco que se veía de su rostro. En este lugar no hay restricciones a la hora de usar mis verdaderas cualidades. Entraste en mi propio juego, imbécil. Varios tentáculos salieron de aquel vacío directos a Max. Ya no teniendo necesidad de abrir portales puesto a que se encontraban en la misma dimensión del vacío donde el ente oscuro podía generar sus portales. Si el vacío te dirige la mirada, asegúrate de no dejar de mirarlo. Diría el ente oscuro, quien reiría sádicamente a la vez que daba comienzo a su horda de ataques. Mientras tanto, Copen, quien cauterizaba la herida de Magneto, quien agonizaba de dolor, empezaba a hablar con lo poco de aire que le quedaba en sus pulmones. Ellos quieren ir por el Necronomicon. No dejen que lo obtengan. Copen Kamizono. Ahora el destino está en tus manos. Magneto, con su magnetismo, con toda su fuerza de voluntad, atrajo el Necronomicon a Copen, cubierto por una esfera de metal similando a un escombro para que el ente no lo hubiese obtenido. Y ese sería el último esfuerzo de Magneto antes de abandonar este mundo. Sabiendo que ya la última esperanza estaba recayendo en alguien más. El Kamizono, abstene de toda emoción en ese momento, se limitó a agarrar entre sus manos el libro de la muerte, sintiendo un frío polar chocando en sus manos ante el tacto con dicho libro. Este día, todo terminará. Se dijo el Kamizono con una mirada seria mientras este ahora activó sus alas mecánicas de su traje, listo para ir a ayudar a Aníbal. Estallidos de poder eran lo que se presentaban entre ambas fuerzas de poder, el dragón de la muerte y el Saiyajin divino, ambos en una batalla errática y destructora que iba a grandes velocidades en el cielo de Genosa, provocando devastaciones en el cielo que generarían explosiones de grandes proporciones en los choques entre ataques de ambos. Todo aquel que estuviese cerca de ambos podría ser solo un estorbo debido a la gran presión que ejercían el Saiyajin y el dragón muerto. Es demasiado fuerte. Jamás había visto a alguien tan fuerte que me haga llegar a los límites que tengo con el Super Saiyajin Blue. Diría Aníbal que haría ráfagas de energía en forma de discos, similar al Quienzan, con los que lanzo ante el dragón. El cual podría sus alas en medio para el bloqueo, siendo fatales para estas al ser cortadas, pero no pareciendo un problema ante el dragón que generó unas nuevas a través de tejidos y huesos que habían de algunos cadáveres a la redonda de todo Genosa. Mierda.
diría Aníbal a la vez que mantenía su pose firme de combate. Con el dragón muerto agarrando de nuevo su espada hecha de huesos con su necrófaga mandíbula putrefacta. Oye, Son. Diría Copen mientras varias esferas a una gran velocidad iban contra el dragón, que recibiría varios cortes en todo su cuerpo pútrido. También esto me incumbe. Diría Copen aterrizando al lado de Aníbal a través de sus alas mecánicas de su armadura. ¿Qué sucedió con el otro tipo? Copen no respondería nada en lo absoluto, y con ese silencio afirmando lo que Aníbal esperaba. Aníbal apretando sus puños al ver otra víctima de toda esta masacre. Sin embargo, no era tiempo de lamentos. Ya tengo el Necronomicon. Lola, ¿puedes? ¿Cómo no, jefe? Diría la IA en su forma de esfera, mientras empezaba a descifrar el dialecto del Necronomicon. El dragón al ver eso, rápidamente lanzó un rugido al cielo, generando una onda expansiva alertando al dúo que con eso el dragón indicaba su próximo ataque. Puesto a que de su hocico emergieron llamas violetas que cubrieron su espada de huesos que mantenía firme en su mandíbula, mientras se empezaba a cubrir de una armadura hecha de huesos negros que empezaron a emerger de las profundidades del averno. Con el monstruo dando otro rugido ensordecedor. Que para sorpresa de Copen, Aníbal y Lola. Todo Genosa empezó a ser rodeada de un aura violeta, empezando todo el país a desprenderse del suelo, empezando a elevarse entre las oscuras nubes de la tierra muerta. Con la bestia dando su último rugido antes que de su boca una esfera negra empezó a formarse de manera que la esfera parecía inestable y errática. La sensación de peligro entre el peli blanco, la IA y el Saiyajin se intensificaron enormemente, teniendo los tres que esquivar el aberrante y destructivo ataque de la bestia muerta. Que arrasó todo a su paso a gran velocidad. El dragón volvió a atacar esta vez con un tajo de energía de su espada de huesos que se dividió en 3 ráfagas cortantes hacia el trío. Aníbal agarró a Lola y Copen y usó la teletransportación para desaparecer del rango de los ataques de la bestia. Sus ataques se volvieron más erráticos. Diría Aníbal mientras volvía a ponerse en pose de combate. Máximo en Super Saiyajin Blue fue estrellado contra las paredes del dominio, lo que provocó que escupiera algo de sangre por el impacto. Mientras el ente oscuro se acercaba a paso lento hacia el Saiyajin que no dejaba de ser azotado por los tentáculos y portales. Su esperanza ha terminado, malditos signos. Este mundo junto a toda su realidad terminó hace años, y ahora la de ustedes también terminará. Diría el ente oscuro con una sonrisa demoníaca en lo poco que se veía de su rostro oscuro. Pero para confusión del ente, el Saiyajin solo sonreiría mientras se levantaba. Aníbal sería estampado contra una pared, perdiendo su transformación de Super Saiyajin Blue, mientras Copen intentaba retener a la bestia más, le fue inútil y terminó también lejos de un coletazo. Entonces no sabes nada de los Saiyajins. Diría Max a la vez que una energía púrpura empezó a cubrirlo. Aníbal se recompondría nuevamente aunque sería de nuevo azotado contra una de las paredes. El dragón muerto. Quien no habría expresado una sola palabra audible o entendible, hablaría en el mismo dialecto pero con una voz más oscura y tétrica. Ustedes los Saiyajin son igual de frágiles que los humanos. Viven arriesgando sus vidas por un propósito sin sentido. ¿Para que salvar algo que ya no tiene salvación? Entre burlas, el dragón pisoteó al Saiyajin apretando más el agarre que tenía en este. ¿Porque salvar a un mundo que no les corresponde? Son solo cucarachas sin propósito. Te equivocas. Tal vez esta tierra no tenga salvación. Tal vez nuestro propósito aquí no es algo que no corresponda. Tal vez no sea nuestro mundo. Pero sí hay. Sí hay incluso una mínima esperanza de revertir todo esto. Yo no me detendré hasta conseguirlo.
Aníbal de pronto se liberó de aquel agarre mandando a volar a la bestia de una onda expansiva. Mientras ahora este mantenía una aura relajada que desprendía calor a su alrededor. Mientras inhalaba aire y aquella aura empezó a tomar un tono plateado. El orgullo Saiyajin es lo único que los traerá a su perdición. Diría el ente oscuro mientras más tentáculos salían de la oscuridad de dicho dominio expansivo. Eso es lo que los termina matando a ustedes como raza. Gritaría la bestia muerta a través de un rugido ensordecedor. Si tengo que cargar entre mis hombros con el orgullo de mi raza, para así ver un futuro en este mundo. Lo haré sin dudarlo. Ambos dirán a la vez que desprendían sus respectivas aulas de energía al máximo nivel de sus capacidades actuales. Ejerciendo una fuerza tal que todo el universo tembló con aquel monstruoso poder que ambos desprendían en todo su esplendor. Puesto a que liberaron el poder de sus transformaciones más poderosas. Tanto el Ultra Ego como el Ultra Instinto se habían hecho presentes en el combate, siendo unas bestialidades de poder puro al desborde. Cada uno ya tenía su objetivo claro, no solo el de ganar, sino el de terminar con toda esta pesadilla para librar a este mundo del caos. Ustedes los Saiyajin son una plaga Ara. Gritaría el ente oscuro en un rugido monstruoso a la par que ahora hacía aparecer ataques de energía oscura hacia Max. El Saiyajin con una sonrisa siniestra como si nada empezó a tanquearse los ataques del ente. Empezando a avanzar hacia este con aún esa sonrisa siniestra bien marcada. La cual inquietaría al ser de oscuridad quien este no esperaba que la resistencia del Saiyajin fuese a tal grado. Te voy a destruir. Pero de pronto sería tomado de su mandíbula con bastante fuerza por Max en el Ultra Ego. ¿Eso es acaso destruir a tu enemigo? En ese caso dime qué es esto. Max desplegando un aura púrpura en todo su esplendor, le daría un cabezazo tan potente al ente oscuro que la onda expansiva provocó que aquella expansión de dominio se agrietara en varios lugares. Algo imposible que De Foreigner jamás vio pasar. Nosotros los Saiyajin sobrepasamos nuestros límites. Entiéndelo, sabandija. Diría Max atinando un brutal golpe en toda la quijada al ente oscuro, que lo mandaría muy lejos en aquel infinito espacio. Aníbal respiraría profundamente mientras el aura de su ultra instinto lo recubría por completo. En un solo santiamén este fue en dirección al dragón de la muerte. La bestia, quien rugiría en un grito agónico, fue en dirección a Aníbal también. El Saiyajin con una maestría sobrenatural empezó a evitar cada uno de los tajos de la espada del dragón muerto a gran velocidad mientras el Saiyajin híbrido absuelto de cualquier pensamiento paró en seco con una mano la espada de huesos del dragón, sujetándola con supremacía. Pienso acabar con esto. A como de lugar. Diría Aníbal mientras ahora impactaba un brutal golpe a la panza putrefacta del dragón. Quien sería mandado a volar por los aires, con este último empezando a planear en el aire a tiempo, lanzando una ráfaga de energía en forma de varios pilares filosos. Con el Saiyajin con una calma sobrenatural, esquivando con gracia cada uno de los ataques hasta llegar al dragón y de nueva cuenta ahora empezando a impactar una serie de golpes que provocaban fluctuaciones en forma de rayos esmeralda a través de los puños del guerrero. Quien luchaba con todas sus fuerzas con cada golpe que daba para acabar con dicho ser venido del mismo infierno. Cada golpe empezaba a poco quebrar a Genosa que aún seguía suspendida en el aire por la energía del dragón muerto. Con Koten teniendo que empezar a estabilizarse con Lola que aún seguía descifrando el Necronomicon. Máximo volvería al ataque contra el ente oscuro que estando ahora irradiando más energía maldita empezó a lanzar más ataques como un desalmado. En cada parte del dominio empezó a salir tentáculos en forma de cuchillas junto a esferas de energía maldita. Máximo con rapidez empezó a repeler los ataques mientras empezaba a chocar sus puños contra el ente de oscuridad. Con ambas fuerzas chocando entre sí en un estallido bestial de ambas energías que empezaban a hacer estragos todo el dominio del ser de oscuridad. El cual empezó aún más poder del que tenía antes con una monstruosidad demencial que haría fracturar aún más la barrera que los contenía en aquel vacío infinito. Esto termina. Ahora.
Gritaría el ente oscuro mientras empezó a generar ahora todo su control de la oscuridad y formando una gran esfera de oscuridad de donde gritos de almas empezaron a oírse. Despídete, Saiyajin. Veamos si esto está a tu talla. Diría Max a la vez que empezó a acumular una gran cantidad de energía en su palma. Aníbal en la doctrina de los ángeles dio un potente golpe a Baal-Hazard que provocó que ambas auras de ambos seres se dispersaran por el campo, generando llamas esmeraldas y púrpuras alrededor. Con el dragón rugiendo de forma eufórica y furiosa, a la vez que empezaba a cargar un devastador ataque de su boca, generando las llamas púrpuras de su aura en su hocico. En cambio, Aníbal, manteniendo el mismo porte sereno, empezó a cargar su más grande ataque, empezando a generar una gran esfera esmeralda que se convierte en una esfera gigante de aspas giratorias. No quedará nada de ti después de este ataque. Gritaría en ente oscuro que a través de aquel grito de guerra selló su destino al lanzar su ataque más poderoso contra el Saiyajin destructor. Dark Ole. El dragón muerto, desparramando llamas de su hocico cargado, lanzó su devastador ataque que impregnó toda el área de un devastador vendaval de llamas. ¡Estrella del caos! Con los Saiyajines lanzando sus ataques, los cuales chocarían ferozmente contra los de sus respectivos oponentes, siendo ambos choques una demostración de poder demasiado alta a este punto de la pelea, puesto a que no se veían límites entre los cuatro combatientes. No me pienso. Ambos Saiyajin expulsando todo su poder, sobrepasando sus límites nuevamente, aumentando más la intensidad de sus ataques, destruyendo los de Deforeigner y Baal-Hazard, siendo ambos consumidos por ambos ataques de sus respectivos contendientes. El dominio expansivo provocado por Deforeigner sería finalmente destruido, siendo el antes dicho mandado a volar aún tragado por el ataque de Max, chocando con Baal-Hazard, siendo ambos enviados al cielo y los ataques de los Saiyajin explotando ahí mismo, generando una gran explosión destructiva que hizo que todo el cielo se despejara. Aquellas nubes oscuras que cubrían Genosa desaparecieron para ahora verse luz de la luna, la cual, aunque marchita, transmitía la misma sensación de siempre. Tranquilidad. Mientras tanto, la figura demoníaca encapuchada dentro de su propio plano existencial había observado toda la pelea de principio a fin. Cada acontecimiento en esta hasta su culminación con la derrota de sus dos jinetes de la muerte. El ser demoníaco, abstente ante cualquier emoción, empezó a desprender de su palma una energía púrpura pútrida. La energía que desprendía de su mano, aunque solo algo mínimo, fue suficiente para pudrir más el suelo donde estaba pisando junto a aquel plano de la existencia. Mientras un cuerno dorado en forma de cresta, asimilando a una corona a la inversa y deformada, empezando a formarse, a la vez que un brillo carmesí iluminó su oscuro rostro. Mis jinetes cayeron ante dos Saiyajines de otro mundo. Interesante. Luego de dichas palabras alzó dos de sus dedos para mandar una pequeña esfera hacia la Tierra Z con un objetivo en claro. Aunque después sentiría una presencia que también iba a la Tierra. Tardó un poco en reconocer dicha energía, solo riéndose mientras decía solo un nombre. ¿Cuánto tiempo? Evelyn. Oye, Son. Despierta. Aníbal despertaría de su inconsciencia temporal por haber usado todas sus energías contra Baal-Hazard, mirando a ambos lados hasta ver a Copen, que fue el que lo despertó. Ganamos. Sí. Ganamos. Gritaría la energía Lola a la vez que abrazó a Copen y Aníbal. Ganamos. Ja ja ja. Max estaría apartado del resto viendo el horizonte,
notando que ahora todo había acabado por los momentos. Genosa al parecer no aguantará mucho más en el aire, así que mejor vayamos al King Jet. ¿Ya descifraste el Necronomicon, Lola? Preguntaría Copen a su IA acompañante. Ya estoy en proceso, jefe. Queda poco. Al menos todo por los momentos termino. Eso espero. De pronto, en la otra parte de Genosa, aquella partícula empezó a caer lentamente a un lugar exacto donde estaban los cadáveres de Deforeigner y Baal-Hazard. Un gran estruendo sacudió toda Genosa, que por ello empezó a dividirse ferozmente, provocando que todo el país empezara a destruirse entre derrumbe de edificios destruidos y terremotos de grandes magnitudes. El cuarteto directamente se alertó apenas empezó el desastre. ¿Qué carajos sucede? Gritaría Copen a la par que el cuarteto empezó a volar rápido al King Jet, ya que todo Genosa se estaba destrozando en el aire. Hay que entrar rápido. Gritaría Elson a la par que fue el primero en entrar. Seguido del resto empezó a despegar el King Jet con dificultad, pero a último tiempo sobrevolando los cielos, mientras Genosa caía completamente destruida al suelo, generando una gran explosión por el choque del país a la tierra, provocando serias grietas en zona donde empezó a emerger magma del núcleo terrestre. ¿Qué rayos fue eso? Gritaría Aníbal a la par que vio desde el cielo la ahora sí extinta Genosa, que con el choque provocó serios daños en todo el continente donde andaban, con las grietas empezando a expandirse por el planeta de poco en poco emergiendo magma del núcleo terrestre. Todo se volvió un caos tan rápido. Diría Max a la par que vio todo lo que sucedía abajo desde el King Jet. Entre las llamas una nueva figura empezó a emerger. El lugar temblaba con sus pisadas en cuatro patas, y sus alas meneando de manera salvaje ante la destrucción y las llamas que tomaron ahora un tono de color oscuro púrpura. Las llamas que cubrían todo el planeta en la destrucción provocada se tornaron del mismo color mientras aquella bestia emergía entre los escombros de aquel país, con su tamaño colosal. Dio un monstruoso rugido que sacudió todos los cimientos de lo que alguna vez fue la Tierra. Un ser formado de una amalgama entre el dragón muerto y el ente oscuro. Un nuevo ser cuyo solo ser hacía temblar toda la tierra con solo sus pisadas. Era un milagro que aún la tierra no explotara con cada pisada llena de ira de la nueva bestia formada. ¿Qué rayos es esa cosa? Siento las mismas energías de Baal-Hazard y Deathrainer en esa bestia, ¿se fusionaron acaso? Lo dudo. Antes de eso hubo un destello carmesí antes del derrumbe. Por lo que puede ser que tengan a otro aliado. En ese caso tenemos que luchar nuevamente. Diría intentando pasar al Super Saiyajin. Mas sin embargo este apenas transformarse la pierde momentos después de transformarse. ¿Qué? Déjate de juegos, Aníbal. Diría Max esta vez pasando al Super Saiyajin Blue. Pero pasándole lo mismo que el Aníbal. Ya no debe de haberles quedado energías después de acabar con esos monstruos. Diría Copen a la par que saca su pistola ex-weapon. Entonces no habrá opción. Diría Aníbal yendo a atacar con Max y Copen. Lanzando los tres sus respectivos ataques más poderosos provocando una gran explosión. Sin embargo, no le habrían hecho nada a aquella bestia que solo de un rugido bestial expulsaría llamas de color negro que fulminaron a los tres guerreros. Con los tres cayeron al suelo con graves quemaduras. Y con Copen con su brazo metálico derretido debido a la gran temperatura de aquella llamarada negra. Mierda. Diría Copen a la par que levantándose miraría que aquellas llamas negras los empezaron a rodear en un círculo a los tres. Doble mierda. Diría Max parándose con serias quemaduras en su cuerpo, poniéndose espalda con Aníbal y Copen. Esto no puede empeorar más. ¿O sí? Diría Aníbal con sarcasmo antes de que la bestia empezara a sobrevolar en ellos. Y empezando a cargar un monstruoso rugido infernal. Si esto es todo, entonces seguiremos peleando hasta el final. Diría Max con su orgullo en alto, mientras se ponía en pose de combate junto a los otros tres.
La bestia amalgama empezó a cargar aún más aquel aliento de llamas oscuras, emergiendo un montón de llamas de su hocico y boca. A la vez que ahora empezó a salir de sus alas varios portales que empezaban a cargar también el mismo ataque, con la intención de destruir la Tierra por completo en el acto de su ataque final del juicio. En ese momento, para Aníbal todo pasó a cámara lenta. Las llamas, los escombros, la propia atmósfera, Máximo y Copen. Todo para él se volvió abstracto por unos momentos y sin sentido. Podía pensar, reaccionar, hablar incluso a pesar de sentir todo en cámara lenta. Pero algo más pasó por su cabeza. ¿Cómo todo empezó? ¿Qué lo llevó a este punto? ¿Valió la pena el sacrificio? ¿Acaso con ello todo iba a terminar ahí? Son respuestas que aún el Saiyajin no podía descifrar con certeza. Sabiendo que ya su final estaba cerca, abrazó a los brazos de la muerte, cerrando sus ojos aún estando en pose de combate, y llegando a una sola conclusión. Todo lo había valido cada maldito segundo. Nada vale. Cuando Aníbal abrió los ojos al escuchar una nueva voz, todo estaba rodeado de una cortina de humo completo. No sabía si estaba muerto o no. Pero cuando vio a Copen y Max en el mismo lugar, entendió que además de estar vivos aún, ninguno de los tres fueron los que estuvieron en el ataque. Por lo que el Saiyajin fue el primero en mirar a la dirección de la nueva voz. Guerrero Saiyajin. Luminous Avenger 6. Los tres son formidables guerreros que no pensé que llegarían a este punto. Un ser encapuchado sostenía con un dedo el ataque completo de la bestia de oscuridad, deshaciéndolo como si nada de un solo apretón de su puño, mostrando el encapuchado unas garras negras a la vez que este daría a mostrar una larga lengua de la oscuridad de su rostro cubierto por aquellas prendas marrones. La bestia oscura solo empezó a rugir salvajemente mientras el encapuchado empezó a caminar hacia aquella bestia, quien con un último rugido liberó una enorme cantidad de energía en forma de una llamarada con las cuales cubrió por completo al encapuchado, siendo un ataque devastador pues todo el lugar empezó a sobrecalentarse de sobremanera mientras el cuarteto evacuaba la zona al esta pelea ya no estar aptos por su estado actual. De las llamas, la figura encapuchada volvió a emerger. Aunque por las llamas su capucha y parte de su ropa empezó a hacerse cenizas lentamente, mostrándose una sonrisa tan afilada como una cuchilla de parte del encapuchado que revelaría también una parte de su larga melena azul y una cola del mismo color. Un ser tan abominable como tú. Solo me da lástima por lo bajo que podrías llegar a estar. Así que te diré unas palabras que un viejo amigo mío había dicho hace mucho tiempo atrás. Un animal no razona, no piensa, se guía por sus instintos. Eso es lo que eres. Un simple perro faldero. Un animal. La mascota de alguien más. El encapuchado, el cual mientras su túnica marrón empezó a terminarse volverse cenizas, empezó a hacer un ataque contra la bestia de oscuridad. Ábrete. Caja negra. Llamas tan brillantes como las del infierno mismo empezaron a ser manipuladas por la mano del individuo quien demostrando una energía abismal, empezó a moldear aquellas llamas que con solo liberar las chispas empezaban a expandirse por todo el lugar a una gran velocidad, tomando la forma de una flecha dichas llamas infernales mientras la túnica terminó de quemarse dejando libre a la aparecida del carnicero de los dioses. A través de la creación, me han conocido por muchos nombres. Entre ellos, me conocen como Bardock, el heredero. Siendo esas las últimas palabras de Bardock antes de disparar aquella flecha de energía. La explosión de ataque calcinó todo lo que estaba a la redonda, no dejando rastro alguno en su onda expansiva que empezó a cubrir todo el planeta entero. Volcanes entraban en erupción, mientras islas y continentes eran borrados apenas la onda expansiva empezó a llegar a ellos. Pues la energía liberada por el heredero fue tal que ni siquiera la bestia sobrevivió al impacto.
Aquella amalgama de los dos jinetes del apocalipsis no había sido capaz de sobrevivir al prácticamente recibir de lleno el ataque entero de Bardock. La realidad misma sería hecha pedazos ante el ataque de Bardock, quien solo esbozó una sonrisa sádica, pues este solo se había contenido en aquel ataque. Mientras toda la Tierra empezó a entrar en un caos junto a todos los multiversos y realidades ante la supremacía del heredero. Aníbal volvería a abrir los ojos, creyendo ahora sí que había muerto por la explosión junto al resto. Aunque más alejado de la realidad no podía ser puesto a que seguía ahí mismo en el Kimjet junto al resto, quien confundidos no sabían decir algo ante lo que prácticamente fue un holocausto bíblico. ¿Todos están bien? Sí. ¿Qué fue todo eso? ¿Y quién era él? Diría Max viendo todo el desastre en la Tierra que dejó aquel ataque, pues esto ya no parecía en lo más mínimo la Tierra. Un aliado de ustedes por los momentos. Diría el heredero atrás del cuarteto, que de una se pusieron gélidos ante la presencia del heredero, alejándose de él listos para cualquier cosa. Como les dije, soy un aliado por ahora. ¿Quién eres? Preguntaría Aníbal con duda porque no sabía quién era realmente este tipo. Solo llámenme el heredero. Diría el heredero Bardock, quien solo se mantuvo escéptico ante los Saiyajines, el Luminous Avengers y la IA. Heredero. ¿Qué quieres? Diría Copen, siendo el único del grupo que no mostraba miedo ante el ser demoníaco, pero a pesar de que Copen era un robot, no dejaba de temblarle el cuerpo. Al igual que ustedes. Acabar con todo este desastre. Aunque hasta hace poco me liberé de mi prisión en el vacío. En todo este tiempo he estado siendo un observador. Pues mi existencia aún puede salir a través de escarchas de mi energía fuera del vacío. Con ello, he podido ver lo que ha estado sucediendo estos 5 años de este apocalipsis. Entonces ya sabes de antemano lo que también estamos haciendo con el Necronomicon. Exactamente. A pesar de ser un libro copia del Darkhold, es por ahora lo único que tienen ustedes para ir contra ese tipo. Otra cosa. ¿Estás seguro que acabaste con esa bestia? Antes que siguieran hablando, un pequeño sismo empezó a ocurrir, y entre los escombros saldría la debilitada bestia, quien con tan solo la mitad de su cuerpo hecho cenizas y prácticamente más muerto de lo que estaba. Me sorprende la resistencia de este tipo de bestias. Diría el heredero mirando con frialdad al monstruo amalgama, quien apenas y daba un signo de respiro. Aunque de pronto, aquella bestia empezó a distorsionarse. Su masa y forma física empezando a derretirse, empezando a formar un pantano de oscuridad. Con Bardock rápidamente lo que aquella bestia quería hacer. Puesto a que aquella bestia habría traído a todos los infectados de toda esa realidad. Trayendo a todos los infectados de la plaga a un solo punto. Mierda. Diría Max a la par que este volvió a ponerse en pose de pelea junto a Aníbal. Pero alguien inesperado se pondría enfrente de ambos. Yo me encargaré junto a Lola de retenerlos. Diría Copen, mientras activaba el poder de la musa nuevamente. De ninguna forma te matarán. No me importa a este punto. Si los dejamos aquí, ellos vendrán a nosotros y nos seguirán hasta que nos maten o los matemos a ellos. Aníbal solo miraría a Copen con impotencia. Ya no quería ver a más gente morir. Y menos a alguien que los salvó de cuando ellos vinieron a este mundo. Lo siento. Son Aníbal. Tal vez si nos hubiésemos conocido en otras circunstancias, esto no estaría pasando. Lola en ese momento le entregaría a Bardock el Necronomicon. Con Bardock sin más empezó a abrir el portal directo a la ubicación del responsable de todo este caos. ¿Estás seguro de esto, Copen? El Camizono no respondería absolutamente nada, afirmando lo que el Son suponía, empezando a alejarse del peliblanco mientras el Saiyajin reflexionaba ante lo que estaba a punto de hacer el Camizono.
Nosotros somos los soldados. Donde estamos entre lo correcto, la voluntad y la moral. Lo correcto es la vara. La moral y la voluntad es el ser humano. Pero a veces, esa bala falla. Y se sobrepone nuestra voluntad y moral ante lo correcto. Con Bardock habiendo hecho el portal, Max y el antes nombrado habrían entrado. Antes que Aníbal entrara, vería por última vez a aquellos que lo salvaron a él y a Max. Adiós. Lola Y. Camizono Copen. El trío habría llegado a aquel mundo donde se encontraba el rey. Puesto a que lo que primero que vieron fue un paisaje completamente oscuro, cubierto de una neblina carmesí y estructuras destrozadas, con una sola figura asomándose en el horizonte en una colina de cadáveres. Pues este ya los estaba esperando desde hace mucho. La presencia de dicho ser alteraba todo lo que estaba a su alrededor, pues mientras empezaba a caminar entre los cadáveres, un aura marchita carcomía los cuerpos hasta hacerlos cenizas al carbón. Pues dicho ser representaba el final de una era y el comienzo de otra al ser la muerte personificada. El heredero, manteniendo una firmeza constante en su mirada indiferente ante aquel ser que irradiaba tal presión, tan solo mostró una sonrisa de oreja a oreja mientras este se tronaba de los nudillos. El trío que mantenía una distancia considerable ante aquel ser que se mantuvo en una estructura alta al igual que ellos viéndose fijamente a ambos bandos. Pues esto decidirá quién prevalece y quién sucumbe ante el caos mismo de esta existencia perdida en el vacío del olvido mismo. El encapuchado, quien solo miraba al trío desde la larga distancia con una sonrisa macabra y un solo ojo carmesí iluminando su oscuro rostro oculto ante la capucha, diría: El derrotar a mis jinetes era una hazaña que no pensé que sería posible, y menos a aquella amalgama de años. En mis planes tampoco estaba que tú salieras del vacío, heredero. ¿Cómo lograste salir del vacío, Siempre pude salir de ahí cuando quisiera. Pero no lo hice porque no me daba la maldita gana. Diría el heredero mostrando su lado más oscuro, ya que no le importaba lo que le pasase a esta creación. Pues su único objetivo en estos momentos era de acabar con la plaga junto al patriarca del virus. Venir a este punto va por mí. Creo que llegaste muy tarde. Ya tengo dominio total de este cuerpo gracias a Zamasu o la fuerza Fénix. Diría el encapuchado mientras generaba una energía en forma de llamas púrpura. No iba a venir a por ti así como así. ¿Por qué? Porque no resultarías ningún desafío para mí. Diría burlándose el heredero del encapuchado mientras empezó a generar energía de sus dos manos. Ambas de un color distinto, azul y rojo. Uniéndolas para empezar a generar una presión a tal grado de llegar por completo al encapuchado, que a través de la oscuridad que cubría su rostro se sorprendió de sobremanera ante el poder del heredero. Por la presión y las ondas expansivas, ambos Saiyajines tuvieron que alejarse del heredero que estaba a punto de lanzar su ataque. La gracia de Abaddon, puertas del infierno, oscuridad vacía, colisión destellante. El heredero lanzó su masivo ataque, el cual era una masa de energía infinita en forma de una gran esfera púrpura que fue a toda velocidad hacia el encapuchado, que simplemente puso sus manos al frente para evitar el mayor daño posible del heredero. Dicha colisión generó una disturbia masiva en aquella muerta dimensión que por el efecto de dicho ataque hizo que todo se vuelva nada más que simples escombros al completo. El heredero saltaría de la alta estructura donde estaba para seguido tronarse el cuello. En este lugar, tú no eres el que me reta. Aquí, yo soy el retador. Diría el heredero mientras ve que entre el humo, la figura del encapuchado se haría presente, con su rostro mostrado, solo siendo en su totalidad todo su cuerpo hecho de una materia o energía de color negro, la cual regeneró el brazo y mitad de la cara faltante del individuo, además de mostrar un cuerno parecido al del heredero, haciendo que al parecer era un demonio al igual que él. En esta batalla, todo se decide.
Una batalla sin igual estaba a punto de comenzar. El enfrentamiento entre el demonio más fuerte de la historia contra el demonio más fuerte de la actualidad había dado comienzo. En ese momento, la pelea entre ambos hijos del demonio habría empezado con los primeros golpes, siendo devastadores para todo el lugar. Pues dicha pelea no era cualquier cosa, sino que se trataba totalmente de quién podía matar al otro. Con el heredero mandando a volar al demonio lejos con una onda expansiva a quemarropa, que lo hizo pasar al demonio por diferentes dimensiones hasta regresar como efecto colateral a la misma, y con Bardock recibiéndolo con un golpe brutal a la cara. Con el demonio teniendo una velocidad fugaz, se habría librado del heredero alejándose de este mientras a gran velocidad lo vuelve a taclear con fuerza, con ambos chocando sus puños generando una onda expansiva de proporciones extradimensionales que afectaron a toda la dimensión masiva donde estaban, generando huracanes de energía de tamaños ridículamente devastadores. La batalla de ambos monstruos era una simple locura en toda la palabra, pues eran dos bestias desatadas después de mucho tiempo. Ya noté que no has malgastado el tiempo en ese agujero donde estuviste siempre. Maldito simio feliz. En cambio, yo me he estado fortaleciendo más y más a medida de que la plaga siga esparciéndose por toda la creación. Dices y dices mucho y no haces absolutamente nada. Pero te daré la razón en algo al menos. Eres una plaga. Una plaga que es una burla. Diría el heredero mientras atacaba al ego del demonio. Y aprovecho eso para agarrarlo de la cara y enseguida estamparlo contra el suelo, destrozando la realidad de la titánica fuerza ejercida. A tal grado de que incluso todo habría perdido su color y su tiempo, ya quedando paralizado excepto para ellos dos. El demonio apenas tuvo respiro antes que Bardock lo mandase a volar de un rodillazo que le destrozó el cuerno y lo hizo estamparse entre todas las estructuras de la dimensión y más allá. Mientras que el heredero habría aparecido delante de él para atinarle una golpiza con sus puños. Hasta que en un momento, el demonio habría parado uno de los golpes con dificultad mientras miraba con su único ojo al heredero. Un sonido errante vendría del demonio, quien con una sonrisa diría lo siguiente. Gracias por darte el tiempo de adaptarme, imbécil. Era obvio que siendo la plaga misma iba a también poder adaptarse al igual que su mente colmena de infectados. Esta vez con el demonio impactando un brutal golpe en todo el estómago al heredero, que después de mucho tiempo habría sentido el sentimiento del dolor. Dicho golpe fue tan brutal que desgarró el estómago de Bardock y lo mandó a volar de vuelta a la dimensión donde estaban. Con Bardock recuperándose del golpe con facilidad mientras de su boca brotaba un hilo de sangre negra. Este con su lengua lamió su propia sangre mientras sonreiría de forma sádica al ver en qué dejó convertirse aquel monstruo que ahora parecía que empezaría a darle algo de pelea a este. El demonio bajando con velocidad a donde el heredero no perdió tan siquiera el tiempo y fue de nuevo al ataque con una velocidad devastadora que destruía todo a su camino. Con el heredero interceptándolo en el proceso, esquivando su ataque para seguido mandarle una funda de golpes que el demonio esquivaría. Ambos en segundos empezaron a recorrer toda la vasta existencia misma con una velocidad casi instantánea. Con cada golpe de sus puños entre ambos empezaban a destrozar la realidad misma. El demonio siguiéndole el ritmo a Bardock, ambos se adentraron dentro de una estructura, donde ambos siguieron en una pelea cuerpo a cuerpo entre ambos. Entre esquives y ataques, el heredero mandó a volar de nuevo al demonio con una ráfaga de energía a quemarropa que hizo que saliera de ahí. Aunque el demonio se reincorpora en el aire y de un giro le mandó varios ataques cortantes al heredero, el cual este último se cubrió a tiempo recibiendo la cantidad de ataques de cortes en el cuerpo. Aunque incluso y con los cortes siguiendo, el heredero interceptó nuevamente al demonio con un brutal golpe en la cara mandándolo al suelo de nueva cuenta. Maldito consistente. Diría el demonio viendo a Bardock aterrizando al lado. Con Bardock desprendiendo un vapor púrpura de sus heridas que se cerraban mientras esbozaba una sonrisa temible ante su oponente. Este combate apenas empieza malnacido. Diría el heredero mientras se va de nuevo al ataque contra el demonio. El cual con una sonrisa de forma sorpresiva lanzaba un ataque de cortes de energía a quemarropa a Bardock directamente al cuello. Siendo el comienzo de una ráfaga de cortes en todo el cuerpo del heredero sin parar dicha acción.
Con el carnicero de dioses, a pesar de recibir los ataques cortantes, no se detuvo en su avance hasta impactar otro brutal golpe al demonio, que saldría volando lejos mientras el heredero lo sigue a gran velocidad. Golpe tras golpe. Ataque tras ataque. Era una simple ridiculez la velocidad en la que ambos seguían aquel combate, puesto a que incluso de presión ejercida entre ambos provocaban huracanes de energía se formaban alrededor de ellos, provocando devastaciones masivas en toda la dimensión donde se encontraban. El heredero, contraatacando nuevamente, le había dado un rodillazo al demonio, quien fue mandado a una estructura interna de un gran escombro, donde el heredero con rapidez fue de nuevo al ataque, entrando en dicha estructura y una vez fijando al demonio, Bardock empezó a masacrarlo a golpes hasta incluso con su puño lleno de energía atravesar el estómago del demonio. Aunque el demonio se liberaría rápidamente del heredero y con una sonrisa macabra ensangrentada solo miraría al heredero, con el brillo de sus ojos expandiéndose más en su rostro de oscuridad. Vamos, heredero. Muéstrame más poder de ti. Diría el demonio en éxtasis mientras su estómago empezó a generar con rapidez músculo por músculo de su cuerpo mientras volvió al atacar. En ese momento, de manera imprevista, el demonio atravesó la defensa de Bardock con facilidad, logrando atravesar con sus garras el pecho de Bardock, incluso impresionando al mismo heredero, quien alejó de un codazo al demonio. Aunque el daño ya estaba hecho, puesto a que el demonio, además de haberse vuelto a adaptar al poder de Bardock sobrepasándolo en ese momento, también le dio una probada de lo que el virus podía hacer en el cuerpo. Maldito cabrón. Diría Bardock quejándose de la herida. Lo que extrañamente le pareció peculiar sentir tanto dolor por solo esa herida. Fue aquel despiste que el demonio usó para hacer un ataque que empezó a cargar desde el momento en el que pudo atravesar la defensa impenetrable del heredero. Recuenta y corta. Cántico del corte que marca la membrana del infinito. Bardock en toda su vida había visto habilidades bastante poderosas, pero no comparada a esta, ya que el heredero con sus reflejos instantáneos tuvo que esquivar con una gran dificultad el gigantesco ataque cegador del demonio. Un devastador tajo del tamaño de la misma realidad, que arrasaría con todo a su paso, despedazando realidades, multiverso y megaversos enteros con tan solo dicho ataque devastador. La propia creación se fracturó y dividió en dos, dejando un vacío en la misma realidad que sería irreparable. El heredero solo volteó a ver aquella gigantesca brecha de tamaños casi infinitos en su amplitud de sí misma. Aunque esto sería lo menos preocupante para el carnicero de dioses, debido a que este sintió una parte faltante de su cuerpo, viendo la falta de su brazo izquierdo, quedando en shock en ese instante, ya que incluso no podía regenerarlo del todo o como lo hacía hacer ya habitualmente. Fue también que este escuchó un goteo de él mismo, y tocándose el rostro notó que en todos los orificios de su rostro habían repentinamente reventado, ya que también le estaba empezando a afectar ahora a él, el virus. Sentía un ahogamiento en su garganta, queriendo vomitar mientras se agarraba su estómago, sintiendo un ardor como nunca antes lo había sentido. Ni siquiera el dolor que sintió cuando le administraron la energía negativa de Convergero y Zamasu se comparaba ante el dolor que sentía en ese momento, vomitando una gran cantidad de sangre mientras caía de rodillas sosteniéndose el estómago, ahogándose en aquel fatídico dolor que sentía. El demonio, quien con una sonrisa demoníaca empezó a acercarse al debilitado heredero en el suelo, poniéndole un pie encima de la cresta del carnicero. Y bien, ¿cómo se siente eso? Esa sensación de... El demonio, apretando más la cresta, alzó su pie y enseguida destruyó el cuerno del heredero con violencia. Sentir que ya estás llegando a tus últimos minutos de vida. Maldito viejo miserable. Burlándose del estado del que ahora quedó el heredero, quien respiraría con dificultad en el suelo, desangrándose por todos los orificios de su rostro, sangrando a mares al igual que ahora con sus venas reventadas. ¿Qué quieres que te diga? Te reconozco. Ah, entonces por fin reconoces que ni siquiera tú, el maldito heredero, puede hacer algo contra mí. Yo soy una maldita plaga indetenible. Eso es algo que tendrás presente en tus últimos momentos, cabrón.
diría el demonio con éxtasis en todo su cuerpo mientras energía púrpura empezó a emanar de forma violenta detrás de él asimilando a una bestia furiosa con forma de demonio. No. Te reconozco porque eres un estúpido al creer que... En un instante aquel momento de victoria del demonio fue opacado violentamente con un brutal golpe que le destrozó por completo la cara a su rival. Con el heredero más motivado que nunca en ese instante. Después de mucho tiempo sintió realmente cómo era sentir estar en un momento casi de muerte. Era un sentimiento de felicidad y éxtasis que en su cuerpo una energía demoníaca empezó a producirse puesto a que el heredero estaba a punto de dar contra el demonio con todo su armamento disponible. Una simple plaga pasajera me va a matar. Diría el heredero empezando el round final contra el demonio. Con el carnicero invocando su Z Black y empuñándola con su único brazo. Enseguida atacando con rápidos tajos de un solo movimiento que desgarraron parte del cuello del demonio quien de pronto empezó a sentir que tampoco se podía regenerar. La Z Black es un arma que no puede ser evitada ni siquiera por la calamidad o la casualidad. Es el arma perfecta para una plaga como tú. El heredero enseguida alzó su espada de un fino y atajante ataque de energía. El demonio apenas pudo evitar una parte del ataque además de también al igual que Bardock perdiendo uno de sus brazos estando en igualdad de condiciones. Siendo ahora Bardock el que iba a tomar las riendas aquí y ahora. Dirigiéndose al ataque desparramando su espada con velocidad por el suelo para después alzarla y mandarle una cantidad masiva de escombros gigantescos al demonio. Quien empezó a correr a través de las rocas creando una hoz de energía con la cual empezó a contrarrestar los vertiginosos cortes del carnicero de dioses, quien ahora lo estaba complicando demasiado en cada ataque que el heredero lanzaba hacia él con la Z Black. Con el heredero destrozando la hoz de su contrincante y enterrando uno de los fragmentos en la yugular de su oponente. Seguido de eso dejó de lado la Z Black y enseguida empezó a masacrar a puro combate físico al demonio quien tanto por el sangrado como el de su al parecer ineficiencia en el combate físico le andaba pasando factura. Aunque Bardock no estaba tampoco en buen estado ya que sus venas habían reventado hace tiempo al igual que los oficios de su rostro, nariz, boca, labios, párpados, orejas y más a falta de su cresta que empezaba a regenerarse de poco en poco. Llegando el momento final de aquel confrontamiento de ambos al separarse para tomar sus espacios. Con el demonio teniendo acumulada en su puño y garras energía a mares. Tenía en mente el volver a inyectarle el virus al carnicero puesto a que ahora parecía vulnerable. Y fue cuando ambos se dirigiendo uno contra el otro en dicho instante a una velocidad que rompía el tejido de la realidad a su paso. Desparece, Bardock. Siendo el primero en lanzar su puño contra él. Teniendo una victoria asegurada en dicho momento. Pero para el mayor desconcierto y miedo del demonio. Bardock se habría sobrepuesto a su ataque. Pues usó de señuelo la Z Black para que recibiese el mayor daño el arma que él. Y fue en dicho momento donde ambos hijos del demonio cruzaron miradas antes que el heredero a último momento regenera su brazo faltante y enseguida impactará su brutal ataque contra el demonio. Destello negro. Una feroz colisión se formó en una gran masa de destructores relámpagos carmesín que brotaron del ataque del heredero. Ocasionando una brutal catástrofe en todo el lugar mientras el demonio resentiría el daño a tal grado de escupir una gran cantidad de sangre. Mientras el heredero solo lo miraba con una sonrisa macabra en toda su expresión. Yo con esto no te pienso demostrar nada. Jero. Colisión destellante, púrpura. Una gran masa de energía empezó a generarse a grandes cantidades, cubriendo tanto al heredero y al demonio en aquel fugaz y cegador ataque que tan solo explotaría y generaría una explosión a grandes escalas inimaginables. Empezando a consumir una gran cantidad de dicha dimensión. A la vez que provocaría que el tiempo volviese a la normalidad. Después de la fugaz explosión. Solo quedaba un cráter de inmensas magnitudes. Del cual se verían dos figuras, se veían en aquel precipicio de oscuridad. Siendo una de estas la del heredero que quedó con la mitad de su rostro quemado al completo al igual que el brazo que usó para ambos ataques. Pero a pesar de todo aún seguía de pie y con esa misma sonrisa demoníaca.
Mientras que el demonio era otra historia. Pues de este ya solo quedaba un cuerpo chamuscado con casi todas sus prendas destrozadas y quemadas, al igual que la oscuridad de su cuerpo haber desaparecido, aunque ya a este punto era totalmente irreconocible, pero también seguía vivo a pesar de todo, pero sin posibilidad de seguir peleando, estando apenas sosteniéndose de una estructura. Aquel combate había terminado. Y Bardock había ganado. Supongo que yo soy el ganador. Diría el heredero mientras su sangre empezaba a manchar el suelo formando un gran charco alrededor de él. Aunque a este no le importaba en lo absoluto. Ya que ya el combate quedó decidido. Pero algo que le extrañaba al carnicero de dioses, que aún el demonio a pesar de sus heridas empezó a moverse torpemente, pero a los segundos el demonio recobró el control completo del cuerpo. Empezando a poco empezar a regenerar sus tejidos y carne carbonizada a través de unas llamas púrpura que empezaron a cubrirlo. Algo que era inaudito para tanto el heredero como para ambos Ai y Ajin que veían desde la lejanía. Pues con ambos ataques a quemarropa, como era posible que dicha plaga aún siguiera con su cadáver respondiendo ante los ataques que le hizo el heredero. El demonio quedó frente al moribundo Bardock que lo veía incrédulo. Pues mientras el demonio a medida de que se regeneraba a través de dichas flamas moradas mostraba quién era el que estaba detrás de toda esa oscuridad que lo cubría con anterioridad. Como yo lo dije anteriormente, yo soy una plaga. Una plaga que no piensa acabar nunca. Ni en siglos. Ni que la propia existencia colapse. Nada. Simplemente yo seré el que exista al final de los tiempos y de la propia creación formada en sus artificios. Y debo de agradecerle a Jero por cederme todo el control de su cuerpo. Una vez que dichas llamas se apagaron, la incredulidad del heredero aumentó como no tenía idea alguna. Puesto a que ahora estaba enfrente de él, aquel androide que le había causado tantos problemas en el pasado. O más bien, la cáscara vacía que dejó luego que dicha plaga tomase completo control del cuerpo del quien alguna vez fue el antiguo emperador. Admito que me tomó demasiado tiempo adaptarme bien a este cuerpo. La versión de la antivida que tenía superior era bastante poderosa al principio. Pero gracias a ella es que el virus pudo adaptarse. Principalmente iba a hacer una amalgama entre el cuerpo de Zamasu y el de Jero. Pero como él destruyó dicho cuerpo antes de infectarse, necesitaba un nuevo recipiente. Tomé la idea de también volverte un recipiente, pero no conté que aún seguías encerrado en el vacío. Así que me conformé como momentáneo a Zamasu y tomé de forma permanente a Jero. Así de sencillo fue. Diría el demonio mientras ahora con el control completo de Jero este manipuló la realidad y atrajo con rapidez a Bardock a él. Seguidamente de ello enterró sus largas uñas en el cuello del heredero volviéndole a inyectar el virus. Con el heredero empezando a expulsar más sangre negra de su cuerpo. Con su piel pudriéndose raídamente tomando un color más pálido que el de antes. Con el demonio lanzando de una patada al heredero contra una estructura derrumbándola sobre el debilitado carnicero de dioses. Aquel demonio expulsaría una barbaridad de poder sin igual luego de haber mandado al heredero contra los escombros, mientras se acercaba empezó a hablar con exaltes. Este día el heredero caerá, y yo seré el que extinga la vida en toda la existencia. Diría el demonio eufórico en sus palabras con su sonrisa marcándose más de lo debido, desgarrando su propio rostro mostrando cómo el virus había corrompido el cuerpo del antiguo emperador que ahora había sucumbido por completo a dicha plaga. Miserable, tú solo eres una bestia. Diría Bardock a la vez escupía un chorro de sangre de su boca, su cuerpo contaminado con aquel virus era demasiado potente, más de lo que el heredero pensaba que era realmente. Pues ni siquiera la propia voluntad y fuerza de Abaddon era suficiente para evitar el avance de aquella plaga en el organismo del heredero que empezaba a mutar dentro de él. ¿Y eso no se supone que tú también lo eres? Tú también eres una bestia de poder abstracto que ahora está siendo tomada y consumida por mi esencia. Con el cuerpo de Jero Guerrero trascendió y ahora soy lo que me han dicho mucho. Una plaga indecible, capaz de hasta hacer poner de rodillas a un emperador. Jero quería evolución, equidad y orden. Yo quiero destrucción y muerte. Ese es mi verdadera esencia, mi verdadero yo.
No tienes ningún derecho a intentar hacer de una bestia cuando tú hacías lo mismo, matabas solo por tu egoísta ambición. Asesinaste a todas las versiones de Son Goku de la antigua realidad. Tú recreaste la realidad pero peor que la anterior. Así que no puedes decir nada al respecto cuando tú literalmente fuiste indirectamente responsable de que yo exista gracias a tu defectuosa creación. Diría la plaga mientras agarró con supremacía al heredero del cuello con una mano. Mientras que con la otra agarró uno de sus pies. Te crees el pico del poder divino. Cuando incluso estando encerrado en ese vacío viste con tus propios ojos como dos de las entidades gobernantes de toda esta creación sucumbían a mí. El virus comenzó a retar con una bestial fuerza las extremidades del heredero, quien sumergido en el dolor que le provocaba la plaga que no pudo reaccionar ante lo siguiente. Ustedes, falsas deidades. Su ciclo de retorno termina. ¡Oh! Y de un solo estirón, desgarró todo el cuerpo del heredero en su completitud, desparramando entre todos aquel espacio los restos mutilados y cercenados del quien alguna vez fue el carnicero de dioses, ahora solo siendo una cabeza unida a una columna vertebral vacía. Con los Saiyajin que miraban a la lejanía, quedando ahora en un completo shock. Pues lo impensable acabó de ocurrir. Ambos andaban casi seguros que el heredero podría acabar con dicho ser, pues estos, a pesar de ver poco del carnicero, creyeron que él podría manejarlo. Y dicho pensamiento les había costado muy caro a ellos. Con el heredero fuera del camino, dicho demonio iba a absorber el alma del carnicero para sí mismo y usarla a su beneficio. Mas sin embargo, de los restos del heredero emergió una profunda oscuridad que empezó a inundar dicha dimensión rápidamente. Tanto Aníbal como Max, al ver eso, rápidamente empezaron a volar lejos de dicha oscuridad, puesto a que ésta no diferenciaba de aliados o enemigos. Por lo que sería demasiado peligroso para dicho instante. Con el demonio empezando a forcejear con dicha oscuridad de manera salvaje para evitar ser consumido. Maldito, entonces este era tu plan de contingencia por si temes. Miserable. Diría el demonio, siendo consumido por completo ante la oscuridad, empezaba a llenar dicha dimensión abstracta, que empezaba a destrozarse en su propia efimeración. Ya estando lejos pero no seguros, Aníbal y Max vieron como dicha ola se acercaba más y más a ellos. Mientras el Son retrocedía, tropezó con algo, siendo esta la Z Black partida a la mitad por la anterior pelea contra el demonio. Con el Saiyajin agarrándola con dificultad debido al poder de esta, a tal grado de tener que usar de nuevo el Blue. Mientras ahora, empuñándola en mano, vio como la ola de oscuridad se acercaba más y más a ellos. Máximo vería de nuevo a Aníbal antes de este también pasar al Super Saiyajin Blue y ponerse enfrente. Vete. ¿Qué? ¿Aún tienes el Necronomicon? No. Úsalo y lárgate. Te daré el suficiente tiempo. Diría Max, ahora accediendo con dificultad al Ultra Ego. Empezando a cargar demasiada energía destructora. Empezando a formar una masa de energía alrededor de él en forma de una cúpula dorada. Dando a entender que usaría una de las técnicas suicidas de su padre. Estaré bien. Te sigo después. Vete ahora. Diría Max sin ver a Aníbal, ya que este sabía que no iba a salir de esta. Con el Son refunfuñando hasta decidir en dejar que Max se encaje. Con el Saiyajin usando la poca energía que quedó del Necronómico para seguido abrir un portal donde este entraría. Siendo que lo último que vería el Saiyajin antes de ser absorbido por completo fue a Max, desatando toda esa oleada de energía contra la ola de oscuridad.
El Saiyajin volvería a aquella tierra muerta que ahora parecía estar en proceso de explotar, pues todo estaba lleno de lava por todos lados y dando signos de una batalla campal. Todo terminó. Eso pensaba el Son antes que de pronto sintiese un escalofrío fugaz en su cuerpo, acompañado de un ambiente muy pesado y oscuro, con una sola figura alzándose en el aire. Verdaderamente Bardock pensó en todo con ese plan. Diría la plaga ahora con su cuerpo completamente dañado, sin desprender aquellas llamas púrpura debido a que para sobrevivir sacrificó al Fénix para salir de ahí. Con Aníbal lleno de incredulidad y miedo a la vez. Pero nunca pensó en la posibilidad de que pueda sobrevivir. Dicho demonio aterrizaría en aquella solitaria tierra en plena destrucción. Mientras veía con frialdad y furia al Saiyajin que no podía tan siquiera liberar una sola palabra ante el shock. Tú eres el último obstáculo en mis planes, Son Aníbal. Por lo que tu muerte está próxima a llegar. Diría el demonio con rabia a la vez que fue al ataque de nuevo contra el Saiyajin y con sus garras fue capaz de desmembrarle uno de sus brazos al Son. A la vez que de un ataque de energía lo mandó al suelo haciendo que se lo trague la tierra entre muchos escombros, formando un inmenso cráter de profundidad. El Saiyajin mientras era tragado por aquel vacío, sus pensamientos se perdían. La oscuridad inundó su mente mientras poco a poco su vida empezó a apagarse. La vida del Saiyajin poco a poco dejaba este mundo mientras la oscuridad lo tragaba más a través de este. Lo único que no soltaba en dichos momentos, a pesar de estar sin casi un signo de vida aparentemente, era la Z Black. Pues este se aferraba como nunca a dicha arma al ser esta su última esperanza. Simplemente no me puedo permitir perder. Decía entre susurros el Saiyajin mientras la Z Black empezó a emanar la energía zafiro del Super Saiyajin Blue que contrastaba con el aura negativa del heredero. Empezando a dicha espada a reconstruirse a la vez que las energías del Son empezaron a volver. Dicha espada empezó a fusionarse con su brazo faltante a la vez que el aura esmeralda de su ultra instinto volvía a flote. No me puedo permitir perder. Abrió sus ojos que ahora tomaron un color esmeralda a la vez que daría un rugido de guerra diciendo las siguientes palabras. No pienso perder por nada del mundo. ¿Me oíste? Plaga. A través de aquel estruendoso grito liberó una cantidad brutal de energía a su alrededor. Pues este no pensaba permitir que todo se vaya al diablo. A pesar de que ya no había nada que salvar. A pesar que todos ya habían muerto y que el panorama era desesperanzador, este no se iba a dejar matar así. Si iba a morir, lo haría llevándose consigo al responsable de toda esta catástrofe. Fuera del cráter una gran columna esmeralda emergió de esta en dirección a la plaga que no pudo reaccionar a tiempo al embate brutal del Son con su brazo normal que mandó al demonio lejos de él. Aníbal ya no le importaba la diferencia de poder. Le importaba ya una mierda completa la diferencia que tenía contra el demonio. Si iba a morir lo haría llevándoselo a él también. El demonio aturdido por el golpe quedó en shock al ver que el Saiyajin seguía vivo después de su ataque. Ustedes malditos monos. A pesar de ser una raza demasiado poderosa, tienden a tener ataques de rabia. Y eso los termina consumiendo. Es lo mío, no. Tienes el cuerpo de uno de esos monos. No serás hipócrita en eso, ¿verdad? Diría el Saiyajin sin perder el tiempo y enseguida volvió a ataque empezando una batalla brutal entre ambos. Con el demonio intentando destazar al Saiyajin con sus garras. Siendo inútil al ultra instinto del Saiyajin actuar antes y con dificultad esquivar sus tajos y propinarle una brutal patada a la cara y mandarlo lejos. Seguido de ello volvió al ataque con la Z Black que se fusionó con su brazo faltante. El demonio viendo lo que pretendía hacer el Son se alejó lo más posible. Pues el Saiyajin quería llevarse a él y al demonio con toda la energía que tenía acumulada la espada del antiguo carnicero de dioses. Desgraciado. Enseguida embulló su brazo en una masa de energía haciéndolo una gran espada de energía oscura que le robó a Bardock. Este es tu fin, Saiyajin. Con el demonio yendo con su ataque final contra el Saiyajin.
Aníbal yendo a toda velocidad quedó en enfrente del demonio, quien lanzó aquel tajo con la intención de partir a Aníbal en dos. Con Aníbal esquivándolo por poco, solo habiéndose llevado su brazo normal. Pero fue en dicho momento donde el demonio dejó una abertura para Aníbal atacar. Fue en dicho momento donde Aníbal logró impactar su último ataque, con la Z Black desatando toda la energía que tenía acumulada dentro de sí, generando una brutal corte que atravesó el pecho del demonio. Este es tu fin. La Z Black, además de ser destruida en el proceso del ataque, también desató toda la energía acumulada que tenía esta, desatando una explosión nunca antes vista. Y con todo a su alrededor volviéndose de un color blanco como el vacío mismo. Admito que casi me matas con ese ataque. Fuiste bastante persistente al final, pero aún así te faltó control. Solo podría decirte que admiré tu determinación. Ya es momento de que guardes un silencio definitivo. ¿Eh? Ya veo. Ya estás muerto. Es una lástima, la verdad. Pero al menos ya no tendré que perder tiempo en esta creación. Ya nada podrá detenerme. Ni Saiyajins, ni dioses, reyes, y ni siquiera tu maldito bioandroide de cuarta. Pensaba que tu ego se había reducido con cada una de las derrotas que te propine en el pasado. Al final del día, sigues siendo más que un fragmento corrupto de la oscuridad. Falsa antivida. Esto es imposible. ¿Cómo es que? ¿Cómo carajos sigues con vida, malnacido? Tengo tu maldito cuerpo. Yo te vi sucumbir ante el virus. Por mí. Vamos, viejo amigo, ya hemos hecho esto muchísimas veces. ¿Cuántas van? Más de 1983 veces. Ni siquiera me acuerdo cuándo fue la primera vez. Eres un maldito desgraciado. Y tú solo alguien obsesionado con verme muerto porque no hayas podido hacerlo las últimas 1827 veces. Ya esta es la número 1828 y aún así sigo aquí de pie. Te pienso repetir unas palabras que te dije hace tiempo. Eres solo una copia mal hecha de la antivida, que fue creada como un error en la historia. No estás ni cerca de ser lo que es realmente la antivida. En cambio,
Yo la comprendí hace miles de años atrás, y eso me hizo entender que tan patético eres realmente tú. No pienso acabar de nuevo como todas esas veces, Jero. Yo tengo ahora tu cuerpo y también el poder suficiente para matarte por fin. Miserable, miserable, miserable. Voy a matarte, descuartizarte vivo, incluso si tengo que pasar toda la eternidad lo haré. Y yo no pienso detenerme tampoco, renazcas todas las veces que quieras, te exterminaré. Si incluso tienes un nuevo cuerpo, te exterminaré de igual manera. Porque yo soy el emperador, y no pienso dejar que alguien como tú siga causando más caos del que amerita. ¡Maldito! Debo de terminar con él lo más rápido que pueda, si sigue incrementando su poder esta pelea sería eterna. No tengo de otra. Es tu final, Jero. Por muchos años, has sido bastante persistente, falsa antivida. Y eso lo admiro. Provocaste terror, miedo y muerte por donde caminaras. Fuiste la pesadilla de muchos universos en donde apareciste. Asesinaste y convertiste a gente inocente y las convertiste en tus marionetas. No hay una sola fibra de mí que quiera borrarte, sé que volverás una y otra vez porque ese es tu maldito propósito. Pero que te quede bien claro esto. Pues en el cielo y la tierra, y en los diferentes mundos, yo soy el único honrado y el único que puede cargar con el peso de los pecados de todos, porque yo no me pienso rendir. Porque eso es lo que haría un emperador por su gente. Sé que volverás una y otra vez porque ese es tu maldito propósito. Sé que vas a volver. Sé que sin importar cuántas veces te borre o te desaparezca de la historia de igual forma vas a seguir volviendo, pues esa es no solo tu naturaleza, sino también la naturaleza misma del multiverso oscuro. Una naturaleza que estoy dispuesto a acabar de una u otra forma. Y hasta entonces, yo seguiré protegiendo a todos. Pues esa es mi misión, mi destino. Mi glorioso destino.